Hola, en este vídeo vamos a aprender a trabajar con las categorías de preguntas. Estas categorías permiten organizar las cuestiones o preguntas dentro de un curso del campus virtual. Los cuestionarios de un curso del campus virtual estarán compuestos de preguntas y esas preguntas se pueden crear mientras que estamos haciendo el formulario o las podremos tener creadas de antes. Si vamos a tener muy pocas preguntas en un curso, no merece la pena invertir tiempo en organizarlas por categorías. Pero si vamos a tener un curso que va a tener muchas preguntas, y con muchas preguntas me refiero a 50, 100 o 200, que hay veces que pasa, sí que es interesante crear una estructura de categorías y asociar cada pregunta a una categoría para que después, cuando nosotros vayamos a utilizar esas preguntas en cualquier cuestionario, nos sea más sencillo localizarlas al estar ordenadas y estructuradas por categorías. Entonces, para gestionar las categorías, tenemos que ir aquí y darle a banco de preguntas. Y una vez aquí tenemos que entrar en categorías. Las categorías van a tener una estructura de árbol y la parte principal de ese árbol, es decir, el primer nodo de ese árbol, va a ser una categoría que se llama por defecto. Le podemos cambiar el nombre desde aquí. Esta categoría aparece siempre, no hay que crearla. Y a partir de ella ya colgarán el resto de hojas de este árbol. En este caso hay dos categorías, álgebra y cálculo, que son subcategorías de por defecto que he creado yo. En cualquier momento puedo cambiar la estructura de este árbol. Puedo eliminar categorías, puedo añadir categorías y puedo cambiar la categoría de sitio. Es decir, si yo quiero que cálculo, en vez de ser una categoría hija de por defecto, sea una categoría hija de álgebra, simplemente tengo que hacer así. Hago clic aquí y ahora ya tengo una categoría por defecto, una subcategoría y otra subcategoría de la anterior. Entonces veis que la estructura es totalmente flexible y podemos cambiarla cuando queramos. Desde aquí podremos cambiar el nombre de esta categoría. Desde aquí podremos cambiar el nombre y la descripción de esta categoría. Desde aquí podremos eliminarla y con estos iconos de flechas podremos cambiarla de posición, que básicamente es un cambio en la posición que ocupa en la estructura o en el nivel que ocupa en la estructura. También podemos cambiar el orden, podemos hacer con una categoría sea anterior a otra, con estas flechas de aquí. ¿Cómo se crea una categoría? Pues para añadir una categoría tenemos que definir cuál va a ser su categoría padre, cuál va a ser su nombre y cuál va a ser su descripción o la información que queramos aportar sobre esta categoría. En este caso vamos a crear una categoría cuya categoría padre será por defecto, así que estará al mismo nivel que cálculo y álgebra y la vamos a llamar, por ejemplo, aritmética. No le vamos a dar ninguna información sobre la categoría y le daremos a añadir categoría. Y ya lo tendremos aquí. Después, estas categorías nosotros las usaremos cuando creemos y editemos preguntas para asociar cada pregunta a estas categorías. Y de esta forma tendremos más ordenadas nuestras baterías de preguntas para después, cuando las utilicemos en los cuestionarios, el trabajo sea más rápido. Porque no es lo mismo buscar una pregunta entre un listado de 200 preguntas que buscar una pregunta dentro de varias categorías que seguro que nos va a costar menos tiempo y después la inversión que se necesita para ordenar las preguntas por categoría mientras que se van creando es prácticamente nula. Entonces es conveniente, si vamos a tener muchas preguntas o prevemos que vamos a tener muchas preguntas en nuestro cuestionario, empezar a trabajar con categorías porque no cuesta nada y el beneficio es mucho. Bueno, pues ya sabemos qué son las categorías, cómo trabajar con ellas, cómo crearlas, cómo editarlas, cómo eliminarlas y cómo reestructurarlas dentro de esta estructura de categorías. Un saludo.